buenos días, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En esta hora, un nuevo día. Gracias a ti, amado Padre Celestial. Levantamos nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser delante de ti en esta hora, diciéndote gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por este nuevo respiro, por este nuevo aliento, por estas nuevas fuerzas como la del búfalo, Señor, que estás trayendo a nuestras vidas. Tú fuiste el que nos diste la fortaleza para pararnos de la cama, para decirte cuánto te amamos y te agradecemos en esta hora por este nuevo y maravilloso día en el cual creemos que tú nos acompañas. Donde quiera que vayamos, tú vas a estar con nosotros. Por eso en esta hora, gracias. Gracias por este nuevo día. Padre, procedemos a leer y a escudriñar un poco tu devocional y continuar con el capítulo 26 de Números, en el cual es un poco extenso y vuelves a hablar del pueblo de Israel. Y dice el texto en la versión PDT, el título dice otro censo del pueblo. ¿Cómo dice? Otro censo del pueblo. Pero antes de eso, quiero que recopilemos un poquito lo que hemos navegado en Números. Números hemos visto en el primer bloque, de este libro de Números, el pueblo de Dios se prepara para viajar por el desierto. Eso lo aprendimos del capítulo 1 al capítulo 10. Luego comienza una travesía de 40 años que les deja muchas duras lecciones del capítulo 10 al capítulo 21. Y estamos en el último bloque que empezó desde el capítulo 22 y termina en el capítulo 36. En este momento, en este bloque que estamos, se prepara para poseer la tierra que Dios le había prometido a quién, al pueblo de Israel. Y estamos en el capítulo 26, donde hay un título que dice otro censo del pueblo. ¿Por qué dice otro censo? Porque cuando nosotros empezamos el libro de Números, empieza hablándonos de un censo que solicita el Señor para dar un orden. De acuerdo a lo que navegué cuando tuve la experiencia de leer estos versos, vuelve y el censo de la tribu de los levitas es aparte y lo menciona al final de este capítulo. Este capítulo es un poco extenso y es hasta del verso 1 hasta el verso 65. Donde qué es lo que notamos, como al principio notamos cómo lo dice. En el verso 1 dice, el Señor les dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Si ustedes recuerdan el primer censo, Moisés y Aarón, porque ahí Aarón estaba vivo. Ahora Aarón ya no está, muchos ya han muerto. Entonces dice, el Señor le dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, hagan un censo de todos los israelitas por familias, en el que se registren los hombres de 20 años en adelante aptos para el servicio militar. Recuerde que la estrategia del Señor era que ellos estuvieran por tropas y por tribu, de acuerdo a las 12 tribus de Israel, de acuerdo a lo que hemos aprendido cuando hemos navegado la palabra de la historia de los patriarcas y cómo fue que surgió los nombres de cada una de estas tribus, de las tribus de Israel, que antes se llamaba el patriarca Jacob. Verso 3, Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con los israelitas en las llanuras de Moab, a la orilla del río Jordán, frente a Jericó, y les dijeron, hagan un censo del pueblo, censen a todos los hombres de 20 años en adelante, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Y los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes. Los descendientes de Rubén, el hijo mayor de Israel, eran estos, y empieza a describirnos nombre por nombre y la cantidad de hombres en ese censo de esta tribu.
Y así mismo luego dice, y empieza a decir la descendencia en el verso 8, Eliad era hijo de Falú, los hijos de Eliad y Nemuel, Datán. Bueno, empieza a decir una infinidad de nombres y cómo es la descendencia de cada uno de ellos y la cantidad de acuerdo al censo. Y así sucesivamente va siguiendo, hasta que va mencionando cada una de las tribus, hasta las tribus de los hijos de José, que se subdivide en Manasés y Efraín. Y todos estos capítulos va diciendo cuál es la cantidad. Hay cada uno de estos personajes, cada uno de estos grupos familiares tienen algo muy importante y un papel muy importante esos grupos familiares dentro de la historia del pueblo de Israel y lo que iremos aprendiendo poco a poco. Pero entonces, ¿qué parte vamos a leer de este extenso capítulo? Vamos a leer desde donde dice el verso 51. Dice, el número de los israelitas de acuerdo al censo fue, o sea, ella totaliza realmente la cantidad de este segundo censo, de este nuevo censo que hizo prácticamente ya no estaba, no estaba el sacerdote Aarón, sino que estaba su hijo, el sacerdote Eleazar. Entonces en el verso 51 dice del capítulo 26 dice, el número de israelitas de acuerdo al censo fue 601.730 hombres en total. El Señor le dijo a Moisés, hay que dividir el territorio entre estas tribus para que cada una le corresponda su parte de acuerdo al número de nombres registrados. A una tribu grande, escuchemos la instrucción, dice, a una tribu grande le asignarás un territorio extenso y a una tribu pequeña le asignarás un territorio de menos extensión, cada una de acuerdo al número de censados. Sin embargo, la ubicación del territorio de cada una se asignará por sorteo, que se efectuará con los nombres de las tribus de sus antepasados. El territorio de cada tribu será asignado por sorteo, sin importar si la tribu es grande o pequeña. Esa fue la instrucción del Señor. Luego dice el censo de los levitas, que es el que le mencionaba inicialmente de esta emisión, donde queda muy claro que los levitas fueron apartados y siempre tuvieron su asignación referente a las funciones que tenían que ver con el sacerdocio y con la carpa del encuentro, el tabernáculo. Amén. Entonces dice el verso 57, estos eran los levitas que fueron contados según sus grupos familiares. De Gersón desciende el grupo familiar de los gersonitas, de Coat el coatita y de Merari el merarita, y estos eran los grupos familiares de Leví: el linita, el hebronita, el malita, el musita y el coreita. Coat era el padre de Amiram. El nombre de la esposa de Amiram era Jocabet, descendiente de Leví. Jocabet había nacido en la tribu de Leví en Egipto, y los hijos que tuvo con Amiram fueron Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Nadab y Abiú y Eleazar e Itamar eran hijos de Aarón, y Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron un fuego no autorizado ante el Señor. Esta historia ya la leímos anteriormente, que hablamos del fuego extraño. El número de levitas de acuerdo al censo fue de 23.000 hombres de un mes de edad en adelante, y ellos no fueron censados junto con los demás israelitas, porque ellos no recibirían su parte del territorio como el resto de los israelitas. Ese fue el resultado del censo de los israelitas que hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar. El censo se hizo en las llanuras de Moab, junto al río de Jordán, frente a Jericó. Entre esta gente no había ninguno de los que había sido censados por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí, porque el Señor había dicho que ellos morirían en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Le damos gracias al Padre por habernos dado el privilegio de compartir unos cuantos versículos del capítulo 26, donde estamos viendo el cumplimiento de algo que dijo el Señor, donde le dijo al pueblo de Israel, los que murmuraron, idolatraron, hicieron diferentes cosas que no le agradaron a Dios y tuvieron una consecuencia a esa desobediencia y a esa falta de respeto hacia Dios, y
¿Qué consecuencia fue? Que ellos que estarían en el desierto por 40 años y que cuando ya fuese el momento de ya ir a la tierra prometida, ya no estarían sino los únicos que tuvieron el derecho, que llevaron un mensaje alentador y verdadero sobre esa promesa que Dios hizo de la tierra prometida, que en este caso fue Caleb y Josué, que son los conquistadores. Amén. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza. Espero que sea de edificación para tu vida. Como puedes notar, este capítulo tiene 65 versículos, pero los versículos puntuales que leímos nos resumen en sí el propósito por el cual está plasmado este capítulo. En este momento te invito, si es primera vez que llegas a este video y no has aceptado nunca a nuestro Señor Jesucristo, o lo conocías y te habías apartado y quieres volverte a reconciliar con Él, le pedimos permiso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios para que ore junto con nosotros y te puedas reconciliar con Él. Amén. Señor Jesús, reconozco que moriste en un madero por los pecados de toda la humanidad y los míos. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento por ello. Te doy gracias por tu perdón y te ruego que entres a mi vida personal y la cambies. Te ruego, por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Séllame con tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración con nosotros, ahora le pedimos al amado Santo Espíritu de Dios que sea guiándote y direccionándote a una iglesia, congregación de sana doctrina que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Sé tú, amado Espíritu Santo, así como lo trajiste a este video en este momento o en el momento que lo vea, guíalo, Espíritu de Dios, y que los ángeles de Dios, de Jehová, estén alrededor y acampen alrededor de esta persona. Y en esta hora le digo este verso a esa persona, Salmo 34. Salmo 34. Amén. Que sea esa protección divina sobre esa alma, sobre esa vida, sobre esa persona, sobre los que estamos escuchando. Lee ese salmo en este día. Que sea el Señor guiándote y trayendo respuesta a esa situación que estás enfrentando. No sé en qué área, no sé si es en tu área laboral, en tu salud, en tu vida, tu relación, tu familia. El área que estés en este momento siendo probada o probado, que sea el Señor dándote fuerza por medio de esta palabra, por medio de esta enseñanza, de la que acabamos de ver en esta cápsula, que es de números, de por qué el Señor toma esas decisiones, de por qué el Señor permite que suceda lo que suceda. Pero de igual manera, también ten presente que Él está dándote una forma de cómo puedes orarle, un ejemplo por medio del salmista David en el Salmo 34. Porque en ese salmo nos dice que busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Búsquenlo. Si no lo quieren leer, también lo pueden escuchar en una adoración que se llama así, que es de una salmista, que apellido Cordero, y se llama Salmo 34, así mismo. Y dice textualmente lo que dice el Salmo: busqué a Jehová y me libró, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Amén. Así que quedamos despedidos en esta hora. Que tengan un excelente y bendecido día a todos. Dios los guarde a cada una de sus familiares, cada persona en cada nación, en cada ciudad, en cada país. Y no nos avergoncemos del Evangelio, porque es peor de Dios. Dios les bendiga. Les amo por Cristo Jesús. Nos vemos mañana, permita Dios.